Bueno, con nuestro grupo vamos a hablar sobre el artículo denominado El Japón moderno en la perspectiva de la historia mundial. Para empezar, el artículo va a utilizar mucho la palabra mundial, pero se pueden encontrar dos derivaciones de este término. Por un lado es lo que se refiere a una escala mundial, a dónde, qué lugar ocupa Japón, mientras que la otra es la historia que ha tenido cada país a lo largo de la globalización y cómo eso se va desarrollando. En este caso, el autor va a utilizar más lo que es el primer término, es decir, una escala mundial. No tiene o no busca generar un desarrollo histórico, sino que busca plantear más que nada las principales características que tiene Japón a lo largo de los años y cómo esto le permite ir posicionándose en uno u otro lugar dentro del sistema internacional. El autor va a dividir entonces en 5 periodos o en 5 etapas todo este desarrollo de Japón. En un primer momento va a abarcar desde la génesis del Japón moderno con la restauración Meiji hasta el fin de la guerra ruso-japonesa de 1905. Luego va a continuar con la segunda etapa que va hasta 1920, donde empiezan a aparecer características tales como la industrialización y la democracia, y principalmente la posición de Japón como potencia regional o como posible potencia internacional. Luego, ya saltando a lo que es el tercer periodo, va a abarcar desde principios de la década de 1930 hasta la Segunda Guerra Mundial, en la cual Japón empieza a buscar o empieza a obtener, digamos, esta nueva posición como gran potencia, ya no solo como potencia regional, y va a ir participando en una gran serie de guerras como la guerra con China o la guerra del Pacífico. Ya en lo que es la cuarta etapa, se va a dar una etapa de postguerra, digamos, post-construcción de Japón, luego de tantas derrotas que tuvo en la etapa anterior, pero que va a estar marcada por un gran crecimiento económico, pero por otro lado, en lo que es la política, va a tener un papel más que nada debilitado. Y ya para cerrar con la quinta etapa, se va a dar desde los finales de la década del 80, donde empieza a instalarse cada vez más este modelo japonés posguerra y que va a ser poco adaptable o no va a congeniar también con la situación internacional, es decir, esta globalización o este gran mercado y rápido mercado. Por lo tanto, se empieza a debatir acerca de si Japón puede instalarse como una potencia internacional, es decir, como una gran potencia, o solo quedará como una potencia regional. Y el autor plantea que en ese momento Japón era un país a la deriva, donde no tenía un gran futuro, o por lo menos no tenía un futuro concreto. Bueno, mi parte del artículo va a ir de la página 32 a la 34 y se va a hablar sobre los requisitos previos para la consolidación de la política exterior del Japón moderno. Antes de adentrarse en el tema, el autor va a exaltar la necesidad de examinar las reinterpretaciones recientes acerca de las limitaciones que tenía la política exterior japonesa. Es por esto que parte de un análisis tradicional en el cual se establece que desde la era Meiji el archipiélago va a adquirir un sistema estatal occidental y va a lograr mantener su independencia nacional, consolidándose así como un Estado-nación moderno. Siguiendo la línea de esta idea, es que el autor va a establecer que la historia de Japón va a ser un éxito en términos de modernización, y es a partir de este éxito en donde hay que posicionarse para entender la importancia y el significado de Japón en la historia mundial. Sin embargo, va a haber autores que se contrapongan a esta idea y basen sus pensamientos en la antigua concepción, la cual establece que existe un orden mundial centrado en China. Es por esto que a lo largo de la historia dicho país va a reclamar su posición central dentro del orden mundial, y esta concepción se va a trasladar al Japón en la época premoderna. Esto va a conllevar a un debate entre las élites japonesas, los cuales algunos sectores van a abogar por China como centro del orden mundial, mientras que otros van a establecer que el término
centro le va a quedar mejor a Japón. Y esto se van a basar en esta idea de que la modernización desde la era Meiji no fue solo un proceso de occidentalización, sino que también le permitió a Japón posicionarse de manera central, posición que antes disfrutaba China. Entonces es a raíz de esto que el autor va a destacar los escritos en realidad de un líder japonés, el cual va a establecer que si bien Japón tiene relaciones con todo el resto de los países, en la práctica y en la realidad todos estos van a ser enemigos del imperio. ¿Por qué? Porque todos los países dedican gran parte de su energía al desarrollo cultural y el desarrollo tecnológico para así fortalecerse y consecuentemente poseer ciertas ventajas con respecto al resto. Entonces, esto el autor lo va a destacar justamente para demostrar cómo se concebía el orden político mundial y cómo se accionaba ante él, es decir, a través de estos conceptos de jerarquía, de competencia, y es así también como se formulaba la política exterior japonesa desde la modernidad. Bueno, continuando con mi fragmento, el punto 2a, titulado como Japón como subimperialismo, el autor plantea que había dos objetivos en la política exterior de Japón. Uno era la de preservar su independencia, pero también buscaba ascender en la jerarquía de la comunidad internacional, y es por eso que va a recurrir a la conquista de colonias, buscando asimilar al país y a la sociedad japonesa con la sociedad de los países europeos de ese momento. También señala que para el fin de la era Meiji en 1912 Japón va a acceder a tener un estatus de poder, de potencia imperial, logrando así una modernización y una occidentalización, con una mejor posición dentro de la comunidad internacional. Este subimperialismo japonés para el autor tenía tres características. La primera de ellas, según los dirigentes Meiji, habiendo asimilado la posición de Japón dentro de las potencias occidentales y el rol que cumplía cada una de ellas, no se percibían ellos mismos como agresores colonizadores de la región asiática, porque no se pensaban como una potencia imperialista. La segunda característica es que dentro de esta posición de subimperialismo tenían una posición fundamentalmente inestable en lo que era la política internacional asiática del este de Asia. Es que por eso deben aplicar en sus propias colonias métodos más brutales que los que las potencias occidentales aplicaban. Y la tercera característica es que debía justificar, o tenía un problema en justificar su dominio colonialista sobre los países asiáticos, no desde una perspectiva de potencia colonial, sino como una potencia que buscaba resistir a la dominación de los países occidentales.